quizás un poco lo que va a romper el paradigma de lo que entendemos sobre las taxonomías. Y finalmente voy a hacer un esquema, o cómo hacer un esquema de planificación para una secuencia de clases de secundaria, considerando la taxonomía de John Biggs y Collins, ¿no? Así que comencemos. Nosotros sabemos que para los profesores de secundaria es más difícil hacer que los estudiantes se involucren en la clase, por la edad misma que tienen los jóvenes que están entrando a su etapa de adolescencia. Comienza a haber un poco el tema de la vergüenza, del temor, muchos cambios hormonales, emocionales a esa edad, y los chicos suelen retraerse un poco. En la primaria ellos saltan, juegan, y yo hago, yo corro, yo escribo, y participan sin temor a equivocarse. En la secundaria comienzan a haber muchos miedos, y los estudiantes participan menos de las clases, se involucran menos. Entonces, si nosotros hacemos que nuestra clase sea muy expositiva, o muy de pizarra, o no considero aspectos importantes que suceden en ellos, y que cómo puedo movernos para que ellos sean parte de él, pues vamos a fracasar en el intento del aprendizaje. Así que, ¿qué podemos hacer para que ellos se involucren en el aprendizaje? Entonces, una de las cosas que consideramos es que debe importarnos cómo van a aprender, ¿no? ¿Cómo quieren que ustedes aprendan? ¿Ustedes quieren que aprendan ellos solo fórmulas y procedimientos? ¿O quieren que ellos usen el razonamiento? ¿De qué manera quieren que aprendan? ¿En base a la comprensión, al razonamiento, o en base a la mecanización o la memorización? ¿Cómo le gustaría a usted, maestro, que aprenda? La comprensión, ¿no? La comprensión, ¿verdad? Entonces, si yo tengo eso en mente, y no voy a hacer que solo aprendan fórmulas y propiedades por repetición, entonces voy a tener que pensar cómo involucrarlo, porque voy a hacer que participe, le voy a decir a los estudiantes ciertas preguntas. Cuando estoy en primero de secundaria y estoy entrando a la parte de fracciones, entonces yo le digo, por ejemplo, al estudiante: hey, ¿cuál es la diferencia entre el numerador y el denominador? Entonces, ¿cuántos de los estudiantes que ustedes tienen en el aula, en primero de secundaria, será capaz de decirle cuál es la diferencia entre el numerador y el denominador? O solo ve la fracción y dice, es una fracción. Y usted le da una pregunta, maestro, atrás. Imagínense primero de secundaria y usted está en el aula y usted va a hablar acerca de ángulos y trapecios. Entonces, pero antes de hacer la clase se le ocurre hacerles una pregunta a los estudiantes. ¿Qué es un trapecio? Ahora, lo que yo espero que ellos digan que es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y los otros dos lados no son paralelos. ¿Qué porcentaje de su salón cree que respondería eso si fuese un primero de secundaria? ¿Menos de la mitad? ¿La cuarta parte? 10%. Ahora, es un poco de sentido común pensar de que ¿para qué me meto a hablar de ángulos en trapecios si ni siquiera saben qué es un trapecio y cómo se describe? Entonces, eso tiene que ver un poco con lo que digo. Como a mí me importa que él aprenda en base a la comprensión y al razonamiento, yo no puedo solo pensar y decir, me toca hacer ángulos en trapecios, así que voy a hacer sobre este tema. Si aprendieron que es un trapecio anteriormente, no importa, porque no le enseñé yo, le enseñó la profesora de sexto o la de quinto. No, pero a mí me importa que él comprenda. Entonces, yo voy a comenzar con mi clase, le voy a poner la imagen de un puente que tiene forma de trapecio y le voy a decir, ¿qué formas ven ahí? Y los chicos comienzan a hablar. Tiene forma de cuadrilátero, es un trapecio. Y a ver, ¿por qué es un trapecio? ¿Qué características tiene un trapecio? Y los chicos comienzan a hablar. Entonces, cuando a mí me importa que comprendan, los estoy involucrando en la clase. ¿Entienden? Entonces, vamos, con el segundo punto. De otra manera podemos hacer que los estudiantes se involucren con la clase, dándole sentido a los nuevos conocimientos. Cuando los estudiantes van a comenzar a aprender cosas sin encontrarle un sentido, prontamente van a abandonar su gusto por las matemáticas. Así que el primer año de secundaria es clave. Es tan importante como el primer año de primaria. Si hago mal el trabajo primero de secundaria, vas a tener dolores de cabeza en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto.
así como el profe de primaria. Oye, los chicos no saben la tabla de multiplicar y yo en cuarto grado necesito que sepan la tabla. Y el profe está sufriendo porque no se hizo bien el trabajo más abajo. Y de ahí más abajo, más abajo. Primero de secundaria es quirúrgico. Chicos que vienen de la primaria con debilidades y vacíos, es el momento de sanar esas heridas para que luego no me compliquen todo lo que viene en la secundaria. Así que primero de secundaria no debería ser que avasallarnos de contenidos y temas que los lleve a ellos a no comprender nada y solo usar la memoria para responder. Entonces, dar sentido a los nuevos conocimientos es importante. Buenos días. Es decir, hacer que los estudiantes, si van a encontrarse con algo nuevo, tienen que saber el por qué sucede esto. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula para hallar el área del trapecio? Un medio de base por altura, ¿no? Un medio de base por altura de la suma de las por un medio de la semisuma o un medio de la suma de las bases por altura. Entonces yo podría ponerle la fórmula de la pizarra. Pero usted dice, ¿y por qué esa es la fórmula? Bueno, así es la fórmula porque es una fórmula que ya ha sido descubierta. ¿Tú para qué quieres saber de dónde sale? Yo solamente tengo que usarla nada más. Entonces no me estoy preocupando en eso. No, yo tengo que darle sentido. Que para ellos digan, ya entendí por qué. Y si en algún momento le digo, ¿cuál es la fórmula del trapecio? Es esta. ¿Por qué? Por esto, profe, mire. Tiene que saber decir. Pero encontrarle un sentido a lo que hace. Es la única manera, profesor. Le digo una cosa. Los chicos de la primaria, cuando están en los grados menores, primer grado, segundo grado, pueden estar teniendo vacíos en las matemáticas, pero ¿saben qué? No se nota. ¿Por qué no se nota? Porque los conceptos son independientes y son pocos que el recuerdo me puede alcanzar. ¿Se entiende? O sea, el recordar me puede ser suficiente para poder responder. Chicos que estudian un día antes para su examen, que mañana me van a preguntar sobre sumas, sobre restas y sobre, no sé, algún técnica más. Entonces, el día anterior en la noche se ponen a repasar y estudiar y practican, llegan al examen y sacan 20. Pasan 2 o 3 días, se olvidaron todo lo que hicieron porque solo se prepararon para ese momento. Entonces, el recuerdo aún les alcanza. Pero imagínense ustedes que cada cosa que ellos aprenden, imagínense que es como un palito de fuego, una barrita. Cada cosa que aprenden es un palito de fuego. Si ellos comienzan el primer gradito, entonces aprenden a contar hasta el 10, aprenden a comparar números, aprenden a hacer patrones, aprenden a hacer sumas, aprenden a hacer restas, aprenden a hacer problemas, luego aprenden hasta el 20. Y así comienzan a generarse muchos palitos y que casi siempre lo evalúan de esta manera. Te enseñé este palito, te evalúo sobre esto. Pasa, te enseñé este palito, te evalúo sobre esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando son muchos palitos, yo ya no puedo recordar todo. Y entonces en cuarto, quinto y sexto comienza a notarse que digas esto. O le pones una suma de fracciones y trata de recordar si era como, creo que era medio cruzado o algo para allá, pero algo se hacía, como creo que se voltea. Y comienza a mezclar todo, porque se está basando en qué? En el recuerdo, no en el razonamiento. Entonces hay que darle sentido a todo lo que va a aprender. Entonces otra manera de hacer que los estudiantes se involucren. Considera esto en tu clase. Tengo que hacer que los estudiantes encuentren un sentido a todo lo que van a aprender. Dos, pero primero era que me importa cómo aprendo. Los estudiantes aprenden de experiencias de aprendizaje cuidadosamente construidas. Miren, cada experiencia de aprendizaje debería elaborarse con mucho cuidado. Debería ensayarse, debería probarse los números que voy a usar, debería pensar o imaginar cómo él va a reaccionar ante la pregunta que yo le haga. Cómo lo puedo encaminar para que él descubra este nuevo conocimiento. Así que eso les tiene que preparar con mucho cuidado. Hay que ensayarlo una y otra vez. No digo porque no es que yo no lo sepa, sino es que el conocimiento, olvídense, eso queda de lado. Ustedes son matemáticos, son profesores de matemática. Yo no les quiero enseñar matemática a ustedes. Yo lo que quiero es enseñarles metodología. Entonces, esas experiencias de aprendizaje tienen que ser muy bien elaboradas. Bueno, ustedes van a usar los libros, así que las actividades que están en el libro ya han sido probadas, han sido validadas, así que con confianza pueden hacerlo como dice ahí. Pero les digo esto, yo también he sido profesor de matemática por muchos años y
Muchas veces los libros yo lo veía y veía la parte que se tenía que enseñar, pero yo lo enseñaba a mi manera, porque yo ya sabía cómo supuestamente se tenía que enseñar. Y de verdad había cosas que no eran muy interesantes, pero cuando revises el libro, crees ciegamente, enamórate ciegamente primero, y cuando vas a comenzar a trabajar, ese amor va a dejar de ser ciego y te vas a dar cuenta que, ¿por qué lo plantearon de esta manera? Es muy interesante cómo está armado. Pero ya está, lo que está en el libro ha pasado por este filtro. Son actividades que han sido validadas, han sido probadas, han sido pasadas por muchos filtros. 20 años le tomó a Singapur hacer su currículum. Cuarto, es que voy a considerar en mi enseñanza el enfoque basado en el descubrimiento. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el enfoque basado en el descubrimiento? Porque casi siempre uno ve en internet o busca el enfoque basado en el descubrimiento. Pero yo estoy hablando del enfoque basado en el descubrimiento guiado. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Las matemáticas es un curso diferente. No estoy diciendo que es mejor. Yo estudié ciencia matemática, con lo que dice matemática pura, y luego estudié educación. Comencé mis trabajos en un colegio pre, dictando cuarto, quinto y secundario. Y para mí enseñar, adelante, para mí enseñar como un profesor de la tríce, adelante. Sí, primaria, secundaria. Hacia su mano izquierda. Para mí enseñar como un profesor de la tríce, de la Vallejo, era como, así tengo que ser yo. Era un poco lo que pensaba. Pero el hablar de las matemáticas es hablar de un curso diferente. No estoy diciendo, repito, que sea mejor que otras áreas. Todas las áreas son importantes. Pero las matemáticas tienen algo en particular, que se construye lógicamente, que se construye un conocimiento como una base o como una columna importante para construir otro. Por lo tanto, es imposible que el estudiante por sí solo encuentre esa conexión. Aunque la teoría dice que dejen que los estudiantes exploren, que digan lo que piensan, que intenten dar una respuesta a su observación, esto funciona muy bien en las ciencias, porque los estudiantes lo que hacen es observar fenómenos y crear hipótesis. Pero nosotros no creamos hipótesis, nosotros establecemos conjeturas, y las conjeturas tienen que ver con razonamientos. Así que en matemática este enfoque basado en el descubrimiento no es un enfoque libre, tiene que ser guiado por el profesor. Es imposible que el estudiante por sí solo descubra algo, no lo va a lograr. Y no estoy diciendo que no pueden pensar que un alumno no es capaz, es que las matemáticas es así, son su naturaleza. Ellos no van a llegar a esa formalización, pueden tener ideas, pero tú los tienes que guiar. Haz esto, haz aquello. ¿Qué observas? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué patrón ves? Él va y él, pero tú le tienes que guiar. Por sí solo no lo va a lograr. Por eso es que se habla en matemática del enfoque basado en el descubrimiento guiado. Siempre va a tener tu guía. Otra forma de hacer que los estudiantes se involucren con la clase es usar la tecnología. En secundaria, la tecnología ayuda a probar o a mostrar cómo una propiedad funciona, cómo una propiedad es verdadera. Es una prueba visual que atrae mucho. Tiene su ventaja, que la tecnología te permite exactitud en mediciones, variedad, muchas formas de cómo encontrar, muchas medidas, cómo encontrar algo. Tiene sus desventajas también, pero hay que saber en qué momento voy a usar, por ejemplo, el GeoGebra, en qué momento voy a usar un cuadro de Excel con los estudiantes, ¿no? Entonces la tecnología también va a hacer que los estudiantes, chicos, vamos a trabajar al laboratorio, vamos a hacer este trabajo, se involucren con la clase. Finalmente, ¿cómo hacemos que los estudiantes se involucren? Haciendo que trabajen en grupos, en parejas, haciendo que suceda el razonamiento y la comunicación. ¿Saben qué es el razonamiento matemático? Como definición, ¿qué significa el razonamiento matemático?
intentemos encontrarle una respuesta a eso. ¿Qué podría ser? No es el curso de la RM que hace nada. Es un curso que tiene 2 horas. ¿No? Ese curso tiene ese nombre, pero todavía no debería tener ese nombre. Porque el razonamiento es inherente a las matemáticas. No puedes separar las matemáticas del razonamiento, no puede ser un curso. Le pusieron ese nombre, pero en realidad no es eso el razonamiento matemático. Como definición, el razonamiento significa analizar situaciones y crear argumentos lógicos. Ese es el razonamiento. Analizar situaciones matemáticas en este caso y crear argumentos lógicos. Y crear un argumento lógico es ordenar lo que sabe y decirlo. Pero para eso necesito a alguien. ¿A quién se lo voy a decir? Aquellos estudiantes que razonan solos están así, entienden todo, pero no saben comunicar. Lo que entienden en estos tiempos no es bueno para un estudiante no desarrolle esa habilidad de comunicar. Así que necesitas siempre, para que fluya el razonamiento, entendiendo que el razonamiento es analizar situaciones y crear argumentos lógicos, ¿qué necesito? Necesito que alguien que me escuche, a alguien a quien yo le explique algo. Entonces el trabajo en grupo es importante. ¿Para qué? ¿Para decir qué grupo acabó primero? No. ¿Para decir quién hizo más? Tampoco. ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo quiero que suceda cuando yo trabajo en grupo? Que converse, que dialogue, que se explique, que den sus razones. ¿Por qué lo hiciste así? Y él tiene que crear su argumento lógico. Por esto, por esto, por esto y por esto. El lógico, ¿no? Por esto que sucede. Bien. Así que consideremos todas estas cosas en nuestra práctica docente. Hablemos de lo primero que dije, vamos a hablar primero del experimento guiado. Voy a hacer unos ejemplos, pero visualmente quiero que se entienda a qué se refiere. Esta es una actividad donde los estudiantes descubren el área del trapecio. ¿Qué es lo que hacen? Ven ahí tienen trapecios. Tienen 2 trapecios y lo que le dice es que estos 2 trapecios son idénticos, son congruentes uno del otro. Pero cuando tú juntas estos 2 trapecios, es decir, uno de ellos lo volteas y lo juntas, se sucede esto, se da esta figura. Entonces, no importa cómo sea el trapecio, es que creo que si isósceles, parece no importa cómo sea el trapecio, va a suceder eso. Entonces, ¿qué hace el profesor? Le dice, cuando hace esta actividad con los trapecios recortando papeles, le dice, chicos, ¿se dan cuenta que cuando juntamos los 2 trapecios se formó un paralelogramo? ¿Se dan cuenta? Y todos saben que sí. Eso no es el descubrimiento guiado. El descubrimiento guiado significa que tú tienes que hacer que el estudiante establezca conexiones aquí y que él se dé cuenta, no que tú les digas, para que él solo te afirme sí o no. Y casi siempre cuando tú como profesor afirmes algo, siempre va a decir que sí, porque tú eres el profesor. Así que si yo le digo, ¿se da cuenta que se ha formado un rombo? La mitad va a decir que sí, porque tú lo estás diciendo. No le tienes que decir. ¿Qué le podemos decir al estudiante? ¿Qué pregunta le podemos hacer? Una vez que le decimos, tienes esos 2 trapecios, hace este movimiento, júntalos. ¿Lo juntaste? Sí. ¿Qué le preguntaría? ¿Qué figura se ha formado? ¿Qué cuadrilátero es? ¿O qué figura se ha formado? Entonces, cuando tú haces esa pregunta, él automáticamente activa aquí y va a observar características y va a lanzar su respuesta. Entonces, a esto me refiero. Esto hace que el descubrimiento sea guiado, que tú lo vas a encaminar. Él por sí solo no se va a dar cuenta. Entonces le dices, ¿puedes nombrar qué cuadrilátero es A, H, E, D? ¿Y qué espero que el estudiante responda? Que me diga que es un paralelogramo. Luego le pregunto, ¿puedes expresar la longitud de AH, lo de arriba, en función de A y B? Es A más B. Tiene que sumarse, A más B es esa longitud. Pero yo no le estoy diciendo, esto mide A más B. No, tengo que decirle, ¿puedes expresar la longitud? Y bueno, No, buenos días. primaria, secundaria. Gracias. Luego le dice, ¿puedes escribir una expresión para el área en función de A, B y H? Entonces, esto hace que el descubrimiento sea guiado. Así es que, si pensamos que los estudiantes van a aprender por sí solos,
van a descubrir algo por sí solos, no va a suceder eso en la manual. Necesita de nuestra guía, de nuestras preguntas, para que nos lleve a ellos a pensar, a hacernos pensar. Debemos ser unos maestros preguntones, no dar nada, no decir nada, solo hacer preguntas. Eso nos va a costar a nosotros, porque nosotros, bueno, yo hablo por mí, nosotros en lo que no venimos de una carrera de formación en educación y comenzamos a trabajar en colegios, nuestra primera imagen de lo que es un maestro es un profesor de academia, y que tratamos de imitar a ese profesor. Y un profesor de academia es un profesor que lo dice todo. Él lo dice todo. Hasta él se hace preguntas. Profe, ¿cuánto más 5? 9. Él solo se pregunta, solo se responde. Y todos los chicos están. Terminan y la mitad del salón no entendió nada, otra parte no sabe por qué está sentado ahí. Siempre hay 2 o 3 extraños. Siempre hay dos o 3 en el salón que aprenden solo. Con buen profesor o mal profesor, aprenden, son hábitos. Siempre hay 1, 2 o 3. Pero no trabajamos para esos 2 o 3, trabajamos para todo el aula. Así que cuando hablas de descubrimiento guiado, tiene que ver con cómo tú planteas la actividad para que el estudiante llegue a ese descubrimiento. Vamos a hacer algunos ejemplos. De repente aquí hay profesores que dictan primero, segundo, tercero. Yo voy a hacer ejemplos distintos, ¿ya? Porque el objetivo no es hacer de un solo grado, así que ahora voy a tomar un ejemplo de tercero y secundario. ¿Ya? Cuando ellos comienzan a trabajar las leyes exponentes, pues tenemos 2 opciones. El darle las leyes exponentes, estas son las leyes exponentes, aprenden de las ejemplo 1, ejemplo 2, y luego practícalo y memorízalo. O debemos hacer que ellos recurran a un razonamiento. Pero como ya dijimos, nosotros queremos que se involucren, pues cuando se trabaja el descubrimiento de la ley exponente, básicamente se hacen 3 pasos. Y ustedes, si alguien está tercero y secundario, va a estar tercero. ¿No? Bueno, van a salir cuando llegue a tercero. Son 3 pasos, básicamente. Primero es que tú tienes que hacerle notar cuál es el procedimiento que se hace con los exponentes según la definición, según el saber previo que ellos tienen. Tú le tienes que hacer resolver esa ley de exponente en un procedimiento largo según el saber previo. El segundo momento es que tú tienes que hacer que ellos noten que ese procedimiento largo se puede abreviar y tú le vas a hacer notar. Aunque de repente ellos ya se dieron cuenta, tú le tienes que hacer notar. Y el tercer momento es cuando tú ya generalizas. ¿A qué me refiero? El saber previo para leyes exponentes es la notación exponencial. Es decir, que hacerle recordar que 2 a la sexta se representa como 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. 6 veces. ¿Sí se ve? Sí se ve. Creo que está flotando. 6 veces. Ese es el saber previo. Los que ellos vienen con ese recuerdo de la primaria o del segundo año o del primer año. Entonces, yo voy a usar esto porque este es el saber previo para construir algo. Entonces, yo le voy a decir, quiero que noten qué sucede cuando ponemos 7 al cuadrado por 7 al cubo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? El procedimiento largo, extenso. Primero, esto primero. Entonces, si tengo 7 al cuadrado, ¿cómo se representa eso? 7 por 7, ¿verdad? Ahora, este 7 al cubo, ¿cómo lo representa? 7 por 7 por 7. Pero según la definición, puedo juntar todo esto y hacer una sola representación y decir 7, ¿cuántas veces? 5 veces. Entonces, este es el procedimiento extenso. No estoy haciendo todavía ninguna ley exponente, solo estoy usando la definición. 7 al cuadrado por 7 al cubo es 7 a la quinta. No voy a hacer énfasis en que, pues no te das cuenta que se suman, no les digas todavía. Solo muestra el procedimiento extenso. Quizás algunos se van a dar cuenta. Bien, perfecto, que se den cuenta, pero todavía no lo suelen. Porque tú estás pensando en los 30 que tienes en el aula, o los 20 que tienes en el aula. Así que por eso es que ya se dio cuenta
no voy a romper con todo el camino. Así que voy a poner un segundo ejemplo para fortalecer esto. Y digo, 2 al cubo por 2 a la quinta. Y entonces les pido que ellos lo hagan. Puedo hacer que salga Miguelito a la pizarra. Vamos, muéstrame el procedimiento extenso. Me involucro con la clase. O les puedo decir, Miss, ¿su nombre por favor? Sí. Ingrid. Ingrid. Ingrid fue ese alumno. Ingrid. ¿Su nombre, maestro? ¿Vale? Jorge. Ingrid, ¿cuál es la expansión de este 2 al cubo? ¿Cómo escribo? 2 por 2, paréntesis, 2 por 2. Otro. Cierro paréntesis, no, 2 por 2, cierro paréntesis. 2 por 2 por 2, está bien, está bien. Ya. ¿Y ahora? Por. Abro paréntesis, 2 por 2 por 2. 5 veces. Jorge, ¿verdad? Jorge, ¿y esto cuántas veces se repite el 2? 8. Entonces, ¿cómo puedo expresar entonces? 2 elevado a la octava. Entonces, no les estoy diciendo todavía, se suma esto, no. Quiero que ellos vayan por ese procedimiento largo, paciencia. Eso va a hacer que profundice su comprensión. Aunque de repente uno dice, ya se dieron cuenta, tranquilo, vamos a llegar a eso. Luego le voy a poner una variable, porque hoy he hecho un número, ahora le voy a poner una variable. Voy a decir, mire, a la cuarta, por alto. ¿Cuál es su nombre? Ángel. Ángel. ¿Mm? Alumno Ángel. Aquí ahora ya no hay un número, hay letras. ¿Sucederá lo mismo? Claro, A será ver, ¿cuál sería entonces el desarrollo de esto? A, por A, por A y por A. Ya. Luego, Por A al cubo sería A, por A, por A. ¿y cuántas veces notas que se repite la? 7 veces. Entonces no A a sería la 7. A a la 7. A la 7. Entonces, en esta primera parte yo hago que ellos usen este saber previo, que es la notación exponencial. Este es el saber previo. ¿Cómo se desarrolla? Y luego, lo voy a hacer que ellos noten eso que ya ustedes saben, que en vez de hacer todo esto, le digo, ¿tú te das cuenta? 2. ¿Te das cuenta que 7 al cuadrado por 7 al cubo se puede expresar como 7 a la 2 más 3? ¿Puedes darte cuenta de eso? Ahora, haz lo mismo con los demás. Entonces yo le digo ahora, a ver, tú haz lo mismo ahora con 2 al cubo, 2 a la quinta, a la cuarta, por ahí. Estoy usando los mismos ejemplos porque quiero que ellos lo contrasten con lo que acaban de hacer. Entonces luego les digo a los estudiantes que lo hagan, que lo expresen de esa manera. Entonces ellos van a tener que hacer esto, van a decir 2 a la 3 más 5, y esto es A. No lo hago que lo sumo, sino más lo dejen expresado como una suma. ¿Sabes por qué? Porque cuando trabajen leyes exponentes, a veces van a tener A a la N por B al cuadrado. Entonces van a tener que expresarlo como A a la N más 2. Entonces la suma, para que no lo vean como que siempre se tiene que reducir a un solo número. Lo dejen así, como suma. Entonces, luego les dicen que observen estos dos casos y que noten qué es lo que sucede. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer todo este procedimiento o hacer este procedimiento? ¿Qué es menos trabajoso para ti? ¿Lo segundo o lo primero? Lo segundo. Y finalmente lo que hago, el tercer paso, es generalizar. El tercer paso, generalizar. Y cuando hablo de generalizar, me refiero, vamos a usar letras. ¿Sí? Entonces, a la m por a al cuadrado, ¿qué deberías colocar en el exponente? M más 2. Entonces ya no va a haber números, va a haber letras. Bueno, si acá se suma, acá tendría que ser m más 2. Y si tengo ahora a al cubo por a la n, ¿qué podría ser el exponente? 3 más N. 3 más n. Ahora, ¿por qué en este caso pongo aquí la variable? Aquí la variable. Porque le quiero
quiero hacer notar que la variable puede ser aquí, o puede ser acá, o puede ser ambos. Y finalmente, generalizo. Entonces, a la m por a la n va a ser igual a n más c. Ya. Y se acabó. Ya hicimos el descubrimiento de la ley exponente donde la base son iguales. Seguramente ustedes me dirán, profe, si yo hago todo eso se me va a ir como 15 minutos, 20 minutos. Antes eso yo lo hacía en 2 minutos. Le escribía, le ponía 2 ejemplos y ya está. Y después hacíamos una ficha, una separada. Créeme que hacer todos estos pasos, el hacer esta representación extensa, el hacerlo ahora como suma, el hacerlo como generalizar, va a hacer que el estudiante no se olvide, va a recordar más y va a razonar más, porque aún pasa el tiempo y tú le preguntes, ¿qué sucede cuando multiplica dos números de bases iguales? El estudiante va a decir, se suma. Ya. Y tú le dices, ¿y por qué se suma? Jorge, ¿no? Y yo le digo, Jorge, ¿por qué se suma? Y como Jorge aprendió en un colegio pre, Jorge va a decir, porque así dijo el profe, no fórmula. Pero, maestro, ¿su nombre por ahí? ¿Cuál? Armando, pues diga, Armando, ¿por qué se suma? Y Armando va a decir, porque el m significa que se va a repetir m veces, y el n se va a repetir n veces. Entonces, cuando juntemos, se va a repetir n más n veces. Y ahí es donde hablo acerca de el razonamiento. Aprender por razonamiento o aprender por mecanización o memorización. Parece extenso, pero créanme que va a hacer que el estudiante, cuando comience a hacer las fichas y los materiales que solemos hacer, difícilmente lo va a olvidar, lo va a recordar y lo va a razonar más. Cuando se enfrente a problemas diferentes, va a razonar más. No sé si a ustedes les ha pasado, hoy día ha pasado muchas veces esto, que cuando solo le ponemos la fórmula y el ejemplo, y cuando queremos variar la pregunta que le hacemos, ya no los ejemplos directos, x al cubo por x a la cuarta, x a la 6, cuando ya le variamos las preguntas y pensamos en un enfoque competencial, donde considero a la taxonomía de Bloom como diferentes formas de preguntar, ya no solo para recordar, sino para comprender, para analizar, para evaluar, le cambia la pregunta y el chico, profesor, usted solamente quiero que me pregunte cuánto es x a la quinta por x a la séptima, yo sé que se suma nada, pero no me pregunte otras cosas. Pero después yo digo, a ver, le puedo hacer esta pregunta, le digo al estudiante, 4 a la séptima o 7 a la cuarta, ¿quién es mayor? El ángulo central, o la medida del ángulo central A o B, es el doble de la medida del ángulo inscrito A, C, B. Esto es lo que se llama el enfoque inductivo. El cómo funciona. No es el por qué, es el cómo. Solo te muestro qué sucede. Entonces, en las matemáticas van a haber cosas que tú tienes que hacer a través de ejemplos y experiencias, buscar esa regularidad y aceptarlo como una conjetura, y que más adelante, cuando yo esté listo, preparado, pues sí podemos hacer una demostración. Entonces, si estoy en segundo de secundaria o tercero de secundaria, yo digo, vamos en tercero de secundaria, te enseño el cómo. Hay otra forma de hacer el cómo. Una aquí, acá por delante y acá por delante. Ahí o acá. Acá hay más. Por ahí otro. Sí. Por ahí está por otro lado. Bien, la forma de explicar este tema mediante un gráfico, ¿no? Como lo acaban de explicar hace un momento, tiene ciertas limitaciones, por lo que nosotros, al momento que queremos mostrar cuando un ángulo central es el doble del ángulo que está escrito, si se dan cuenta, el único ejemplo que se hizo pues, fue cuando el ángulo inscrito era 100
el ángulo inclito era 50 y el ángulo central era 100. Ese fue el ejemplo que se mostró. Pero ¿por qué tiene sus limitaciones? Pues porque al momento que nosotros queremos hacer notar, solamente vamos a tener que hacer muchos gráficos simultáneos, ¿no? De repente para un ángulo 40 y 80, para un ángulo 20 y 10, para un ángulo 30 y 60. Vamos a tener que hacer muchos gráficos y esto nos va pues, dilatar el tiempo. Vamos a tener que hacer muchos gráficos y se va a extender mucho la clase. Ahora, la herramienta de GeoGebra, que también es una herramienta que en los libros pues, nos pide bastante utilizar, nos va a simplificar algunas cosas, ¿no? Como para poder nosotros, esta forma intuitiva, notarlo mucho mejor, ¿no? Y también esto nos va a mostrar, como dice el profesor, nos va a mostrar el cómo, no el por qué. Pero vamos a poner un ejemplo de cómo se haría esto en el GeoGebra. No es muy complicado utilizar el GeoGebra. De repente alguno de ustedes en algún momento ha utilizado algún tipo de lenguaje de programación o algo. Les comento, ¿no? El GeoGebra está basado en el lenguaje de programación Java. Pero si ustedes no conocen este lenguaje de programación, no hay problema. ¿Por qué? Porque tiene una barra de herramientas que directamente, sin ponerle un código, te va a botar todo lo que ustedes deseen. Por ejemplo, vamos a empezar dibujando un círculo. Hay distintas maneras, ¿no? Aquí en la barra de herramientas podemos dibujar un círculo, pues en la herramienta que también dice circunferencia, ¿no? Pero de repente, ustedes docentes también conocen otra manera de dibujar un círculo, ¿no? Conocí la ecuación del círculo, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado igual, y le ponemos cualquier tipo de valor. Listo, ahí le dibujamos un círculo. Ahora, ¿qué más necesitábamos? Necesitábamos puntos que estén en el borde de la circunferencia, ¿no? Para poder unirlos y poder ver el ángulo central y el ángulo izquierdo. A ver, vamos a buscar la herramienta pues, que indican los puntos. Acá hay una herramienta que dice puntos y vamos a poner en la circunferencia distintos puntos. Y uno en el centro. Muy bien. Estos puntos vamos a poder movilizarlos libremente, ¿no? Ahorita van a ver cómo se van a movilizar estos puntos. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues unir estos puntos. Vamos a unir estos puntos con la herramienta que está por aquí que se llama segmentos. Vamos a unir estos puntos con la herramienta de segmentos. Vamos a unir estos puntos. Vamos a unir todos los puntos. Perfecto. Ahora si se dan cuenta, acá vamos a poner en mover, para poder mover estos puntos cuando queramos. Vamos a poder mover libremente. Inclusive hay una opción que el mismo GeoGebra va a hacer que esto se mueva por sí solo sin que nosotros tengamos que mover. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer notar los ángulos? Acá vamos a desaparecer la cuadrícula. ¿Sí? Vamos a desaparecer la cuadrícula para poder tener una mejor observación. Ahora, queremos medir ángulos. También hay una opción que me ayuda a medir ángulos, ¿no? Como la que está aquí. Y ahí me aparece el ángulo que nos corresponde, ¿no? Queremos medir este ángulo de acá, también podemos medir este ángulo de acá con esa herramienta. Y ahí también me aparece el ángulo que corresponde, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ahí tenemos los ángulos. Esto logran ver los ángulos, ¿no? Ahora, ¿de qué manera esto nos sirve, ¿no? A nosotros? Como les comenté, cuando uno hace en papel, está limitado a la cantidad de ejemplos que uno puede hacer, porque tendría que hacer muchos ejemplos si quiero trabajar con distintos ángulos y que los alumnos noten cuál es el doble, ¿no? Pero aquí, pues con esta herramienta vamos a poder hacer múltiples ejemplos en uno solo. Entonces, vamos a poner de acá el T. Justamente lo que estaba mostrando el profesor Nelson. Si se dan cuenta, mientras que el ángulo está inscrito, no importa en qué parte de la circunferencia lo pongamos, ¿no? Siempre va a ser la mitad del ángulo central. Con esta herramienta que le ponemos play, no importa dónde lo pongamos. Movemos por cualquier lado de la circunferencia y siempre va a ser pues, la mitad. Siempre va a ser la mitad. De igual manera, si queremos trabajar con otros ángulos, por aquí le ponemos play. También con esto vamos a hacer notar a los alumnos de que sigue siendo, ¿no? Para que le ponemos pausa. Mientras que por aquí es 60.1, por acá sería 120.2. Entonces, dejamos, ¿no? que siga rotando y para que se sigan dando cuenta, ¿no? Por acá es 13.1, por acá sería 26.2. Entonces, la herramienta de GeoGebra tiene sus ventajas, ¿no? De que
pues nos ayuda a agilizar el proceso en el que vamos a mostrar distintos ejemplos. Bien, es una manera, más rato les voy a mostrar también, cuando el profesor haga otros ejemplos, otra manera de utilizar el tema. Gracias, Renato. El usar la tecnología tiene su ventaja, como dicen, hay mayor variedad de ejemplos. Exactitud de la medición, porque a veces el estudiante puede cometer el error en medir un grado más, un grado menos, pero también tiene su desventaja. Tiene su desventaja. Su desventaja es que siempre termina siendo menos real, porque igual es el dispositivo el que hace todo el movimiento. Y el trazar y el medir resulta ser una experiencia más significativa. La pregunta que yo les hago, les digo, ¿cuál de las dos formas lo haría? Ambas son en el mismo enfoque, ambas son inductivas, ambas son en común, porque ninguna de las dos estoy usando teoremas, ni leyes, extensión y propiedades. Solo estamos mostrando que eso sucede y lo acepto. ¿Cuál haría? ¿Dice usted cuál haría? ¿Cuál de las dos? ¿Con el GeoGebra o con el transportador lápiz? Si tuviera que elegir una forma, enseñarles. Creo que la primera. Si fuera así, David. igual yo también usaría la primera esa, porque ahí los estudiantes empiezan a hacer las mediciones y utilizando todas las herramientas. Luego me pasaría al ejemplo. Ya, se usaría ambas. Eso me pasó muchas veces. El profesor decía, ambas pensaban, la primera haría esta y luego la otra. Ambas cosas. Es que en la primera participan ellos mucho más. Están trazando sus ideas. Las segundas simplemente son indicadores. Ahora, pero podríamos cambiar la actividad y enseñarles en el laboratorio de cómputo que ellos también lo hagan al mismo tiempo que nosotros. Claro. Pero ya eso implica movilizarlos a otro lugar, tener la herramienta lista, preparada para que funcione. Y basta que una computadora se cuele y diga, alumno, mire, profe, no funciona aquí, te vas a atenderlo y el resto ya está jugando. No sale. No me sale. Pasa, la tecnología a veces nos puede mal a pasar. Pero si en el ideal que todo funcione bien, podría hacerse ambas. ¿Viste? De esta manera, porque también con la experiencia que uno tiene, hemos visto que los estudiantes de grados superiores, tercero, cuarto, quinto, secundaria, no tienen el uso del transportador, no saben utilizar un transportador como tal, ¿no? Tienden a medir 0 grados a 100 y miran desde el 0 y trazan, No hay diferencia en la escala interna y la externa. Eso, ¿no? Pero a mí me ha pasado. Eso es verdad. Es bastante. En primaria, sexto, medio secundaria, cuando mide con reglas, no comienza del 0, comienza del 1. En su mente está todo en el 1. En los libros de Singapur, en cuarto grado de primaria, hay una sección de clase de cómo usar el transportador. Claro, debería ser Ahí, primaria. hasta que lleguen a secundaria, hay que esperar 4 años. No, pero debería ser en Sí. todos los grados. Incluso el transportador. De hecho, ahí aprenden a usar el transportador, aprenden a escribir la nomenclatura, le enseñan de que si tú dices que ese ángulo vale 20, tienes que escribir el ángulo NOP es igual a 20 grados. Claro, porque hace un momento se hablaba de que los alumnos, por ejemplo, cuando hacían notación exponencial, ¿no? El uso del lenguaje matemático, porque 2 a la sexta, ¿no? Pues de la suma, ¿no? De las bases, pero realmente también el lenguaje matemático no está trabajado en el área, de verdad. Los estudiantes te hablan en el verbo que ellos entienden en la forma, pero el lenguaje matemático no. Por eso es que cuando nosotros hablamos de estas propiedades, ellos o ellas se pierden. Voy a mostrarles ahora el porqué. ¿Cuál sería el porqué? Como es el porqué, voy a hacer la demostración. Es arbitrario, en cualquier lugar. Puedo poner un número por aquí. Este es el centro de la circunferencia. ¿Esto qué vendría a ser? Radio. Voy a marcar esto.
Radio. También radio, ¿verdad? Si traes una línea aquí, ¿qué sería? ¿Otro? Radio. Voy a prolongar esto así y le voy a preguntar al estudiante A, O, A, B, la cassette, voy a poner como aquí al centro. Y le voy a decir lo siguiente, chicos. ¿Qué tipo de triángulo es A o B? Isósceles. Isósceles. Entonces, ya estoy usando teoremas, propiedades. Entonces, estoy haciendo uso de saberes previos, conocimientos ya formalizados, establecidos. Tienen que recordar que es un triángulo isósceles. ¿Qué más? Si esto es un triángulo isósceles, ¿cómo son los ángulos adyacentes a los lados iguales? ¿Cómo son los ángulos? Congruentes. Iguales. Entonces, voy a ponerle alfa, alfa. ¿Qué tipo de triángulo es C o B? También isósceles. Entonces, si esto vale beta, tengo que vale. ¿Cómo se llama este ángulo con respecto al triángulo BCO? 2B, 2 beta. Ángulo exterior. Exterior. Voy a hacer uso de que ellos conozcan y recuerden que es un ángulo exterior. ¿Y qué propiedad se cumple ahí? La suma de los dos interiores opuestos. ¿No? O sea, esto sería Adyacentes a 2 beta. y por este lado, 2 también alfa. 2 alfa. Y no tengo que hacer más ejemplos porque esto es una demostración. Entonces yo le digo, ¿cuánto mide todo este ángulo? 2 2 beta alfa más más 2 2 beta. beta. ¿Y cuánto mide este ángulo? Beta más alfa. Alfa más Alfa beta. más beta. Entonces llego al mismo resultado, pero esto ya no es el cómo, este es el ¿Qué? por qué. Este es un enfoque deductivo. Es el por qué funciona. El por qué funciona. Ahora, teniendo esas tres opciones, el cómo, midiendo el ángulo, el cómo, con el geogebra, el por qué, haciendo uso de propiedades o teoremas ya demostrados, profesor, ¿cuál de las tres formas usted elegiría? ¿Tres, maestro? Tres. La primera Primera. implica otros conocimientos. Profesor, usted. Es que cada uno tiene su lado interesante. Lo que hay que tener cuidado del por qué es que el estudiante ya domine la propiedad que vas a usar. No digo que solo la conozca, que la domine bien. En este caso, que conozca el triángulo isósceles, eso lo venden en primaria. Yo creo que sí ya la conocen bien. El ángulo exterior, quizás lo vieron en quinto o sexto en primaria, lo vienen repitiendo en primero y segundo, creo que también lo tienen bien dominado. Conocer la circunferencia, el radio, etcétera, también. Entonces, por ahí podría ser una actividad en el cómo y desafiarlos en el porqué. Llevarlos a este. Vamos a ver el otro ejemplo, el triángulo inscrito en una semicircunferencia. Este es un diámetro, yo trazo aquí, dividido en dos partes, al círculo. Esta regla, que a veces se pide en la lista de útiles, pero no se usa mucho solo para pasar, es un triángulo rectángulo en realidad, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Y ustedes saben que el triángulo, por más que sea grande o pequeño, no deja de ser rectángulo. No tiene que ver, la medida de los ángulos no tiene que ver con el tamaño del triángulo. El triángulo tú lo puedes estirar con un zoom y los ángulos siguen siendo iguales. Entonces, cuando yo le digo al estudiante, este es un ángulo recto, 90 grados, ¿cierto? ¿Qué sucede si yo coloco ese ángulo en cualquier parte de la circunferencia y hago que coincida esto con este punto de aquí? ¿Qué es lo que sucede con el otro lado? Coincide con el otro lado, con el otro lado.
no entra. Muévelo de otra manera, no te creo. Ahí. No importa dónde tú lo muevas, siempre va a ser un ángulo recto. Vamos por acá. En cualquier parte que tú puedas querer encajar un ángulo recto, se va a formar un triángulo con estos dos. Luego también trazar, hacer que yo trace en cualquier lugar y que luego uses un transportador para medir. Usas un transportador y van a ver que eso pues tiene 90 grados. Es un ángulo recto. Entonces, ellos ven que cualquier triángulo que se dibuje en un semicírculo siempre va a ser un triángulo rectángulo. Si quiero ir al porqué, voy a hacer lo siguiente. Si quiero ir al porqué, voy a decir en cualquier lugar, por aquí, y esto va para acá. Radio, alfa, toda la beta, esto va a ser beta. Y los cuatro ángulos deben sumar 180, ¿cierto? Entonces ya he usado el triángulo isósceles, estoy usando que la suma de los triángulos, los ángulos es 180, entonces beta más beta más alfa es 180. Es 2 beta más 2 alfa es 180. Simplificando, beta más alfa es 90 grados. O sea, beta más alfa siempre va a ser un ángulo recto, mueva por donde lo muevas. Pero estoy usando ya conocimiento previo, teoremas. Ese es el camino. ¿Cómo y el por qué? Entonces, van a haber casos donde yo tengo esas dos formas de poder enseñar. Pero quiero que analicemos las otras dos situaciones. Esto es un poco lo que hemos visto, es decir, la demostración, el por qué, ahí dice el por qué, el cómo también podría hacerse con el GeoGebra, se dibuja igual el triángulo, se va moviendo y girando, y el ángulo siempre va a ser recto, 90 grados. O podría hacerse el por qué. Quiero que pensemos en el volumen del cono. ¿Cómo le enseñamos a los estudiantes el volumen del cono? Ponemos la fórmula de frente. ¿Cuál es el volumen? ¿Con qué nos ayudamos? Para enseñar el volumen del cono. ¿Con quién tiene relación? Una experiencia de trabajo es tener un cilindro y un cono que tengan los mismos, la misma base, la misma altura, pero eso no hay que decirlo, ellos tienen que dar cuenta después que es la condición, ¿no? Ellos al comienzo solo hacen la medición, pero después ven esa condición, que tiene que ser un círculo, una circunferencia de la misma base, y la altura tiene que ser la misma. Entonces se puede llenar de arroz, funciona bien con el arroz. Entonces el viento no lo bota,
y cae bien. Así que llenas, viertes en el cilindro una vez, 2 veces, 3 veces y coincidió. Entonces 3 veces el volumen del cono es igual al volumen del cilindro. Y este es el cómo. ¿Por qué es el cómo? Porque no he usado la fórmula del cilindro o no he usado otros teoremas para deducir la fórmula del cono. Entonces, ¿qué diría acerca del volumen del cono? Que es 1/3 del volumen del cilindro. O sea, 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Ese es el volumen del cono. Ahora, si tú quisieras hacer el porqué, podemos hacerlo. Pero yo no sé si los estudiantes estén preparados para poder entender el porqué. Y es por eso que le decía hace un momento que a veces no tenemos elección. Aquí la única forma de hacerlo es el cómo, no el porqué. Porque los estudiantes no tienen los saberes previos necesarios para entender cuál es el volumen. Así que en este caso no hay elección. ¿Qué nos queda hacer? El cómo, la inducción. Ahora veamos el volumen de la esfera. Esta es una actividad interesante. Perdón, la superficie de la esfera. Tú envuelves una pelota de tenis o cualquier otro tipo de pelota en un pabilo y recortas la cantidad de pabilo que has usado. Todo ese pabilo que has usado para envolver, pues es la superficie de la esfera. Con ese pabilo que has usado, puedes ahora tener su contenedor que contiene a esa pelota y comenzar a enrollar el cilindro que lo contiene. Y cuando lo haces, vas a ver que va a suceder esto: que la altura del cilindro es el diámetro de la pelota, es decir, 2R. Exactamente. Entonces puede establecer una relación y decir que la superficie de la esfera es lo mismo que la superficie lateral del cilindro. ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien lo puede calcular? Si el área de la base, no. Para el área lateral tengo que hacer la longitud de la circunferencia, ¿no? La longitud. La longitud es 2πr, ¿no? 2πr, la longitud. La altura vale 2r. Sería entonces 4pi r cuadrado. 4pi r cuadrado. Esa es la fórmula para encontrar la superficie del esfera. 4pi r cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es 2pi r, longitud de circunferencia, la altura 2r, sería 2 por 2, 4, y r se repite, 2pi r cuadrado. 4pi r cuadrado. Vamos a hacer algo. Voy a intentar hacer algo, ojalá que salga. Pero si no, tengo una foto que sí funciona, así que no se vayan a decir que no funciona. Ya tengo unos materiales concretos exclusivos para ello. Ahí está todo. Mira, una mandarina. Una mandarina se aproxima a una esfera. Uno dirá, profe, no es exacto, pero bueno, tiene cierta forma de esfera. Y nosotros sabemos que la superficie de la esfera, como profesores, sabemos que es el área lateral del cilindro, que es 2πr por 2r, que sería 4pi r cuadrado. Es decir, 4pi r cuadrado. Pi r cuadrado, que es el área del círculo, ¿no? Y si digo 4pi r cuadrado, 4 es el área del círculo. Entonces, voy a tratar de dibujar, ayudándome de mi mandarina, porque esto es una estimación. 4 círculos.
Entonces vamos a comenzar a pegar nuestra mandarina, que vendría a ser la superficie de la esfera. En teoría, toda la cáscara que usamos, los estudiantes deberían hacer que esto cubra las cuatro círculos. Así que voy a mostrar toda la mandarina. Así que los estudiantes pueden hacer el trabajo para comenzar a anclar bien la idea de que la superficie de la circunferencia de la esfera es 4 veces la de 8. Esto debería coincidir. Por aquí. Aproximadamente toda la superficie de mi mandarina, todo lo que yo sé, el entorno, la superficie de la esfera, y solo el hecho de hacer que los estudiantes peguen esta mandarina le da ya la idea de lo que estoy hablando de superficie, porque esa es una foto de superficie, esto es de puente, la casa, y lo pones en 4 círculos que tienen el mismo diámetro que 2R, entonces la superficie de la esfera visualmente y por experiencia va a ser igual a 4. Recorto en cuadraditos y lo voy cubriendo encima para que cubra más. Le ponemos colores para diferenciar, se ve más atractivo. La de los 12 nudos, que es parecido a lo de fósforos, porque igual son unidades de medida no convencionales, o sea, palito de fósforo para que vea la fracción. Lo que dice el profesor es de la cuerda de 12 nudos, el que mide, por ejemplo, 1 metro, es un nudo, y es otro metro, haces otro nudo, y los estudiantes pueden formar triángulos usando los nudos como vértices. Entonces, cuando uno le dice que forme un triángulo rectángulo, la única forma va a ser tomar 3 nudos, o 3 metros, 4 metros, y va a ver que lo que sobra es exactamente 5 nudos. Y también se ve el cómo. Otra forma de ver el cómo, Fernando. Otra forma de ver el cómo, ¿no? Estoy utilizando también el GeoGebra. Es bastante sencillo, la verdad. Un ejemplo rápido es, vamos a dibujar un triángulo. Vamos a utilizar un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar líneas perpendiculares. ¿Sí? Vamos a dibujar líneas perpendiculares y vamos a formar un triángulo. Como les comenté en la hora de herramientas, pues vamos a encontrar todo esto que nosotros necesitamos, ¿no? Primero dibujamos 2 puntos, vamos a dibujar líneas perpendiculares para poder fijar el ángulo de 90 grados. Este triángulo rectángulo que vamos a mover va a tener un ángulo de 90 grados fijo. Entonces vamos a dibujar estos 3 puntos. Por acá voy a poner mi tercer punto y voy a unirlos con segmentos para formar este triángulo. Muy bien. Voy a desaparecer estas líneas ahora mediante pues esta opción de aquí y ya tengo mi triángulo rectángulo. ¿Okay? Si se dan cuenta acá pues voy a poder movilizar libremente. Y de igual manera como hace un momento les mostré, ¿no? Con el ángulo inscrito vamos a poder colocar ángulos, adecuarlo a nuestras necesidades. Ahora, ¿de qué manera nos va a mostrar esto el teorema de Pitágoras, ¿no? Como vamos a poder deslizar, ¿no? Deslizar pues, la longitud B que es de este cateto aquí, o la longitud A que es del otro cateto que está por
por aquí, y la hipotenusa también va a empezar a variar, ¿no? Estos elementos que estoy poniendo acá en el GeoGebra, ¿no? Me van a ayudar a yo mostrar al alumno cuál es la relación entre estos catetos y la hipotenusa, ¿no? Por ejemplo, acá estoy poniendo el valor de a cuadrado, ¿no? El valor de a cuadrado, por aquí el valor de b cuadrado, por aquí el valor de c cuadrado y por aquí el valor de a más b al cuadrado. Entonces, al momento que yo voy deslizando la longitud del valor b, yo le consulto al alumno, ¿no? ¿Qué relación puedo observar yo entre este a cuadrado, b cuadrado y el c cuadrado? ¿Qué pueden observar ustedes? ¿Qué está pasando con este a cuadrado y este b cuadrado? A ver, voy a empezar a mover. ¿Qué pueden observar ustedes? Que se suma. Claro, que al sumar este, por ejemplo, 196 con este 285.9, ¿qué me está dando? El 481.9, ¿no? Claro. Entonces, voy a empezar a mover ahora el cateto A. Empiezo a mover el cateto A, o rotarlo, ¿no? No hay problema, voy a empezar a mover, rotarlo. Y de igual manera, ¿no? Voy a notar de que, pues, o hacer notar al alumno de que estos dos catetos elevados al cuadrado, pues me da la hipotenusa elevada al cuadrado. Y ahí es donde yo voy a establecer la relación área. Entonces, a cuadrado más b cuadrado, finalmente, pues me va a dar este c cuadrado que vendría a ser la hipotenusa, ¿no? Y tenemos libertad de movimiento, ¿no? Para no centrarnos solamente en un tipo de triángulo. Entonces hemos visto varias maneras de ver el cómo, ¿no? Ustedes han mostrado algunas formas. Yo voy a mostrar ahora una forma de por qué. Como les comentaba, existen cerca de 370 demostraciones, una más difícil que la otra, sobre el teorema de Pitágoras, ¿no? Una de ellas es esta, y luego les preguntaré si les parece que esta sería una forma correcta de enseñarles el teorema de Pitágoras. Es un triángulo rectángulo y un poco más. Estos dos ángulos son ángulos agudos, pero la característica es que estos dos ángulos agudos suman 90 grados, 30 o puede ser 60, 30, lo que sea, pero suman 90 grados. Entonces, cuando yo forme esta figura, lo voy a poner aquí arriba, voy a tomar 4 triángulos idénticos a este. Y voy a hacer que coincidan. Ahí. Cuando yo tome 4 triángulos idénticos, este ángulo es igual que este, ¿verdad? Porque son paralelos. Este ángulo es igual, así que estos suman 90 grados. Entonces, este ángulo también es agudo. Pero quiero que note que este triángulo, este ángulo es el mismo que este ángulo que está aquí. Tiene la misma medida, así como este ángulo agudo que está aquí, así como este que está acá. Lo que quiero que note es que en este cuadrado, o es un cuadrado porque este lado vale C, esto vale C. Pero al ser este el ángulo agudo, que está aquí, y al ser este el otro ángulo agudo, que es el mismo que está acá, es que este ángulo es 90 grados. recto, ángulo de 90 grados. Y si es un ángulo de 90 grados, tanto aquí como aquí y aquí, entonces estamos hablando de un cuadrado grande. Ahora, si esto le llamo A y a esto le llamo B, quiero que note dentro de la figura que esta medida vale A y esta medida de B tendría que ser equivalente a la B. Por lo tanto, esta distancia A menos B. vendría a ser A Menos B. menos B.
Y lo mismo va a suceder acá, A menos B, A menos B. Así que hay dos cuadrados grandes. El cuadrado grande que tiene del lado C y el cuadrado del centro que tiene A menos B. Entonces, si yo quiero establecer una relación entre el área de todo el cuadrado grande, pues todo el cuadrado grande es, su área es C al cuadrado. ¿Qué es el cuadrado grande? C al cuadrado. Ahora, si yo quiero sumar todo el área, pero por partes, tendría que sumar 4 triángulos rectángulos. 4 triángulos. Pero el área de cada triángulo rectángulo sería un medio de A por B. Un medio de la base por la altura. Eso es el área de un triángulo. Pero aquí hay 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 triángulos tendrían como área 4 por un medio por A por B, que sería 2AB. Ese sería el área de los 4 triángulos. Y si ahora calculo el área de este cuadrado del medio, tendría A menos B por A menos B. O, que es lo mismo, A menos B al cuadrado. Y el estudiante tendría que saber que eso es menos 2AB más B cuadrado. Así que, si yo sumo los 4 triángulos más el cuadrado y el cuadrado del medio, tendría que ser todo el área del cuadrado, que era C al cuadrado. Es decir, todo el área del cuadrado es la suma de los 4 triángulos, es 2AB, más el área del cuadrado del centro, que es A cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Esto se eliminaría y tendría esta relación. Que C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Seguramente están pensando, chicos, cuando haga el teorema de Pitágoras, ya sabrá el binomio al cuadrado, la diferencia del binomio al cuadrado, sabrá esto. Bueno, si no sabe el binomio al cuadrado, podría hacer la multiplicación de dos monomios. Podría yo más adelante, cuando tenga el saber previo necesario, poder establecer una relación entre las matemáticas y decir, podemos también demostrar el teorema de Pitágoras, cuarto de secundaria, tercero de secundaria. Pero si estuviera en primero de secundaria, yo me quedaría con las ideas que ustedes han hecho. Bien con los cuadraditos, con los fósforos, con las cuerdas, con el GeoGebra. Porque va a ser una dificultad, no del área del triángulo, sino más que nada este producto de dos binomios. Así que esto puede ser un obstáculo para que no entiendan todo el desarrollo. Pero si yo tuviera un alumno en cuarto de secundaria o tercero de secundaria, pues yo sí me animaría a desafiarlos a hacerlo de esta manera. Pero como le digo, existen muchísimas formas de probar el teorema de Pitágoras. Así que hay veces donde hay que decidir solo quedarme con el cómo, porque todavía no están preparados. Y en algunos casos no están preparados en ninguno. Bien, vamos a continuar. A las 10:30 hay un break, ¿verdad? Pero hay un café caliente para el frío. No, hay un refresco ahí muy agradable. Café también para que quieren. Pero vamos a hacer la introducción de la segunda parte y luego vamos a ir al break. Así que vamos a ir a la segunda parte. Lo que quiero hablarles es acerca del enfoque basado en el dominio. Profe, esto es una teoría muy potente que actualmente se está hablando de muchas escuelas. Así es que quizás ahora yo voy a hablar un poco acerca de esto, pero en poco tiempo estoy seguro que se va a comentar mucho acerca de esto. El enfoque basado en el dominio da una explicación de cuál es la situación de un estudiante cuando entra a la secundaria y qué podemos hacer para que pueda cubrir esos vacíos que viene arrastrando desde la primaria. Así que nos va a dar una estrategia de cómo cubrir esos vacíos. Así que vamos a hablar un poco acerca de esto. Bien, claro. Hay una investigación que habla acerca de la condición de un estudiante cuando va a desarrollar o aprender una nueva habilidad. Habla de estos 4 niveles de
un estudiante novato y un estudiante experto. ¿Cuál es la diferencia? Si yo le preguntase a ustedes cuál es el 25% de 36, ¿qué me dirían? 9. El 25% de 36. 9. 9. ¿Ve? ¿Qué hicieron? Dividir 2 veces. Ya. Dividir 2 veces. Dividir 2 veces. Porque el 25% lo asoció con la cuarta parte. Interesante. El profesor dice, ¿por qué lo dividió 2 veces? Porque el 100% era 36, lo dividió entre 2, y gasté con 50, lo voy a dividir entre 2 y se pongo con 25. ¿Alguien lo hizo de otra manera? Algunos pueden asociar también directamente con el 25% con un cuarto. Entonces, ¿por qué hay estudiantes que les cuesta usar la matemática según su necesidad? ¿Por qué hay estudiantes que tienen un pensamiento unidireccional y otros tienen un pensamiento más flexible? Tiene que ver con esto con el dominio. Va a suceder que vamos a tener estudiantes que son incompetentes inconscientes. Es la incompetencia inconsciente. ¿Qué es la incompetencia inconsciente? Es cuando el estudiante no sabe lo que no sabe. No sabe lo que no sabe. Un estudiante que quiere, quizás le entró las ganas de aprender algo, quiero mejorar como estoy, así que voy a agarrar mi cuaderno de matemática y mi libro, voy a sentarme a hacer la clase de hoy día, pero no entiendo nada. Y no solo no entiendo nada, sino no sé qué hacer para entender. No sé lo que no sé. Imagínense un problema que se resuelva con porcentajes. El estudiante no sabe que necesita los porcentajes para resolver el problema. No sé lo que no sé, no sabe lo que no sabe. A este nivel también se le conoce como el nivel de ignorancia. El siguiente nivel es el nivel de la incompetencia consciente, llamada también el nivel de la conciencia. Es cuando el estudiante reconoce lo que necesita aprender. Dice, para resolver este problema necesito saber porcentajes, pero no sé cómo se resuelve. Pero la diferencia con el anterior es que no tenía idea de lo que no sabía. Ahora sí él sabe que necesita saber de porcentajes para resolver su problema. Entonces está listo y preparado para pasar al siguiente nivel, que es el nivel de la competencia consciente. Y la competencia consciente, también llamada el nivel de aprendizaje, es el nivel donde se da el aprendizaje, es cuando los estudiantes aprenden formas de cómo resolver un problema, en este caso sobre porcentajes, pero que les va a tomar tiempo pasar al siguiente nivel, porque casi siempre están pensando de una sola forma. Y ahí es donde entra el dominio, el trabajo, la práctica, la repetición, la variedad y la experiencia, para que llegue a un nivel, como el profesor, por ejemplo, un cuarto de 36, la mitad de la mitad. ¿Por qué saca la mitad? Si es conectado con porcentajes. ¿Por qué me dice la mitad? Porque él asocia rápidamente el porcentaje con la fracción. Él es capaz de decir 50% la mitad, 25% la otra mitad. Lo asocia. Pero un estudiante que está en este nivel no ve de esa manera, él ve solamente así. No escoge según su experiencia, sino solo ve así. Y ¿cómo cuando hablamos de un estudiante que está en el nivel de competencia inconsciente? Cuando llega a ser experto, llega al dominio, como la respuesta del profesor. Él lo usa según necesidad. Profe, si yo le hubiese dicho el 23% del 36, Ya, más difícil ya. imagínese que tiene todo con la mano, ¿qué usaría? Tiene el lapicero, el lápiz, calculadora, tiene su mente, ¿qué usaría? El 3% del 36. 36, el 10% sería 3,6. Más complicado. Sí, es más complicado. Pero el alumno que está en el nivel de la competencia consciente, ¿saben lo que va a hacer? Va a ser 23 entre 100 por 36. Va a multiplicar 23 por 36. Y después que tenga un número grande, se va a comenzar a simplificar.
Y va a pasar un tiempo hasta que adquiere experiencia para que se dé cuenta de que, ¿por qué hago esto? Mejor primero simplifico. No es algo que tú le tengas que decir, te das cuenta que se simplifica y no es tan rápido, inmediato que el niño se vuelve experto. Cuando el profesor dice 23%, ya no dice la mitad de la mitad, porque 23 no es la cuarta parte. Entonces ahí quizás hago mi calculadora. Pues es 8. Entonces, yo puedo usar mi conocimiento según mi necesidad porque existen conexiones. Relaciona el porcentaje con el decimal, con la fracción, con la mitad, con el cuarto y con el tercio. Déjenme mostrarle un ejemplo más, para que quede claro esto, de estos niveles de competencia. Bueno, el estudiante no sabe lo que no sabe, el estudiante toma conciencia de lo que necesita aprender, el estudiante aprende sin establecer relaciones con otros conceptos, el estudiante domina y usa la matemática según su necesidad. Ahora imagínense sus alumnos en el aula. ¿Dónde los clasificarían? ¿Dónde va? Miguelito, ¿dónde va? Tú vas aquí. Pancito, tú estás acá. Entonces, los estudiantes lo vas a tener ahí. Hay alumnos aquí, ¿verdad? ¿Se tocado? A mí muchas veces. Generalmente es el 12% del salón, los que están aquí abajo. Y los que están arriba también son un 12%, generalmente. Chicos muy hábiles, los chicos con mucho pasivo. El resto está en el medio. Entonces, si conocemos esa realidad, ¿cómo podemos hacer para que el estudiante escale y llegue a su máximo potencial? No todos van a ser expertos en matemáticas, pero ¿cómo hacemos para que salgan de ese vacío? Les pongo un ejemplo más para de repente aclarar esto. Tú le puedes hacer una pregunta a un estudiante sobre operaciones combinadas. Y el estudiante no conoce y no entiende que necesita de eso para resolver su problema o situación. Así que este nivel es aquellos que están muy alejados del aprendizaje. Cuando llega a la parte de la incompetencia consciente, el estudiante quizás sabe que tiene que hacer esto. Voy a ponerlo así. Así lo voy a poner. Sabe que tiene que hacer eso. Él sabe que eso le va a dar una respuesta a su problema. Pero no ha aprendido a operar números enteros. Así que se va a confundir su respuesta y lo va a hacer mal. Pero por lo menos sabe que esto le va a llevar a su respuesta. El de aquí no sabe nada, no sabe lo que no sabe. Él ya sabe plantear esto, pero no lo sabe resolver. Sucede la parte del aprendizaje, así que el profesor le dice, cuando tengas operaciones donde hay sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿cuál es la jerarquía? ¿Qué se hace primero? Las multiplicaciones, divisiones, y luego las sumas y las restas. Entonces este alumno que está en la etapa de aprendizaje entiende eso y él hace así: menos 9 menos 8 más 5. Luego hace aquí, dice menos 17 más 5 menos 8. Aprendizaje, competencia consciente. Pero el que llega a este nivel, él sabe que el profesor ha hecho desarrollo de izquierda a derecha, pero su dominio, su experiencia le permite hacer esto. Él no va a hacer eso, va a hacer menos 9 más 5 menos 4 menos 8. Un solo paso. Yo le digo, oye, pero ¿por qué has restado? Si te está diciendo el profesor que primero se hacen las multiplicaciones, porque yo puedo saltar ese proceso, porque yo domino, soy experto, puedo hacer directamente la suma con este, sin meterme con la multiplicación, hacerlo por separado. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr con los estudiantes, que establezcan relaciones en las matemáticas, que vean vínculos y ver a través de la experiencia y la práctica de que lleguen a dominar el tema o el concepto. La pregunta